Por acá tenemos una pregunta de cuáles son, a qué se denomina un flúter auricular bloqueado. Entonces, el flúter auricular bloqueado, como un poco nos mencionó el doctor Presa, van en relación a aquellos episodios de flúter en el cual la frecuencia cardíaca está por debajo de 40. Cuando tenemos esto de forma continua y que no hay una elevación de la frecuencia cardíaca, podemos decir que estamos frente a un flúter bloqueado y eso pues hablaría de que estaríamos frente a un bloqueo de tercer grado, pero de base el paciente tiene un flúter. Mario, se apagó tu micrófono. Perdón, acá tenemos dos para el doctor Mendoza. Para que hable. Doctor Mendoza, ¿cuáles son los artefactos más frecuentes que puede encontrar en un holter o en este tipo de dispositivos? Esa es una. ¿Cuánta cantidad de Mm. extrasístoles ventriculares son de cuidados en un holter? Y otra pregunta interesante, un paciente que tiene un holter, ¿le puedo decir que puede hacer su día normal, que haga actividad física o qué cosas yo tengo que restringir a estos pacientes? Ya, perfecto. Muchas gracias por las preguntas. Uno de los principales artefactos que hay es el del movimiento. El artefacto del movimiento es muy frecuente. Es más frecuente en pacientes con mucha vellosidad, en pacientes mujeres por el tejido mamario, pero ese es, de hecho, que está reportado también es el artefacto más frecuente, el de movimiento y el de mal contacto con la piel, porque a veces se despegan los electrodos, ¿no? Es lo más frecuente que vemos. La segunda pregunta de carga, me parece, depende si es una arritmia ventricular. El número mágico ha ido bajando conforme han pasado los años. Actualmente estamos alrededor del 10% o 10.000 extrasístoles ventriculares en 24 horas para que tenga alguna implicancia en la decisión de manejo. En las auriculares hay un poquito más de diversidad de valores. Algunos catalogan el término de excesivo, cuando es más del 5% de extrasístoles, otros alta densidad cuando es más de 720, 500 o 720 según distintos autores. El asunto es que hay que saber para qué, ¿no? Las extrasístoles auriculares pueden predecir FA o pueden predecir taquimiocardiopatía. Un valor muy alto, de más de 10.000 o 5% en 24 horas de auriculares, predice más taquimiocardiopatía, y un valor por encima de 720 ya estamos hablando de posibilidad de FA futura. Y la última pregunta, no me acuerdo cuál era, perdón, Mario. Holter. Eh, sí, o sea, sí, o Ejercicio. sea, exacto, si pueden hacer El, actividades el físicas o qué cosas tú restringes. Sí, básicamente sí pido a mis pacientes hacer, a pesar que no está diseñado para hacer ejercicio, mucho menos el corte convencional, preferible el parche, es muy favorable para hacer ejercicio. Pero en casos en que los que no se puede y el ejercicio, cierto tipo de ejercicio induce la taquicardia, yo sugiero que si lo hacen, lo hagan en las 2 últimas horas del monitoreo, porque a veces la prueba de esfuerzo no es el mismo ejercicio que al paciente le genera o le induce la taquicardia. Entonces, esto es off-label, no es lo indicado. Hay otros dispositivos para hacer ejercicio, hay otras pruebas, pero si lo van a hacer, se sugeriría que sea en las 2 últimas horas del monitoreo. No está diseñado para eso, obviamente no hay que bañarse con eso. Hay algunos parches que están diseñados para estar en contacto incluso con el agua, pero lo ideal es que eh, restringamos la actividad física, deportiva, intensa o de contacto el día que tienen colocado el holter. Perfecto, perfecto. Gracias, Pablo, por las acotaciones. Acá tenemos otras preguntas. Y en el sentido, Pablo, de cuánto tiempo mínimo debo de tener un holter para yo poder decir que es interpretable. O en qué paciente yo pido holter de larga duración. Esta es una muy buena pregunta. El holter de larga duración, voy a empezar al revés, está indicado, por ejemplo, en pacientes que tienen síntomas infrecuentes, eh, que no se presentan a diario, que son semanales o cada 2 semanas. Este, y está indicado también con nivel de densidad osada en la búsqueda
de fibrilación auricular en pacientes con ictus, ¿no? Estos son los monitoreos que están dirigidos. Otra indicación es en la búsqueda de taquicardias ventriculares en pacientes con miocardiopatía hipertrófica o alguna miocardiopatía que estemos buscando estratificación de riesgo. Correcto, correcto. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta más en el chat, por favor, o nos hagan llegar. Mario, vi una pregunta, estoy revisando el chat, vi una pregunta de la obesidad y de los relojes, si se pueden Por usar en favor, pacientes obesos por favor, sí, y, dime, sí. y ancianos. Y sí es bien interesante porque en obesos la sensibilidad de la pletismografía disminuye. O sea, la sensibilidad sí disminuye bastante, 70% de los 98%. Y en pacientes adultos mayores, por la necesidad de colocar el dedo en ciertos lugares del reloj, hace difícil que se puedan monitorear todos los eventos de fibrilación auricular. Sí hay que educar un poquito más, hacer un poquito más accesible estos dispositivos para los pacientes adultos mayores, y en obesos no va tan bien. Los anillos solamente detectan cambios del ritmo cardíaco, pero no pueden registrar electrocardiogramas, así que no sirve para documentar FA. Correcto. Tenemos muchas preguntas ahora en el chat. A ver, vamos a ir resolviendo en este par de minutos antes de pasar a la siguiente charla. Eh, nos preguntan sobre qué es un extrasístole del tracto de salida del ventrículo derecho, ¿no? Ahí para decir esto, tenemos que tener la morfología del extrasístole en un electrocardiograma de 12 derivadas, la cual tiene que ser positiva en 2-3 ABF y tener una transición tardía, aquella en la cual la positividad sea después de B4, probablemente B4, B5, B6, y eso lo logramos en un electrocardiograma de 12 derivadas. Pero también existe la posibilidad, y esto podrá complementar el doctor Mendoza, que existen holters de 12 derivadas, en el cual justamente nos permiten determinar en un holter de 24 horas las derivadas en su totalidad del electrocardiograma, y eso nos sirve como diagnóstico para aquellos pacientes en los cuales yo quiero planificar un procedimiento en base a la morfología de su extrasístole. Sí, justo lo comentábamos que la selección de este tipo de Holter de 12 derivadas nos permite no solamente determinar y tener un abordaje invasivo de en qué lugar del corazón está, de qué lugar del ventrículo están estas extrasístoles para planificar un procedimiento, sino que también se habla de justamente el poder de indicación de una ablación por el éxito probable que tenga ante determinada localización. No es lo mismo una ablación del tracto de salida, que son ablaciones que tienen excelente pronóstico y mayor facilidad para realizar, que una extrasístole de la banda moderadora o del anillo tricuspidio, que son un poco más difíciles y que solamente se justifica cuando hay ciertas características de no respuesta a tratamiento. Correcto, yo creo que ya, Buenas no sé, noches, ¿puedo hacer una pregunta? Una sí, extrasístole supraventricular bloqueada, ¿cómo podría definir para diferenciar de un bloqueo? A ver, O sea, de Paul, ¿no? sí, bueno, generalmente O sea, una, una extrasístole supraventricular bloqueada, que es un extrasístole que probablemente llegue en el periodo refractario, generalmente está muy cercana al ST o a la T, y la cual no va a guardar una relación con un alargamiento progresivo de los intervalos PR, y no, o cuando estemos pensando en un MOVI2, no va a haber ese múltiplo de regularidad de la onda P, ¿no? Entonces, acá lo que existe con la pausa del extrasístole es que es una pausa no compensatoria, ¿no? Cuando vamos a medir los intervalos RRs tomando en cuenta la onda P, es que no nos sale múltiplo, ¿no? Entonces así es que nosotros podríamos distinguir una extrasístole bloqueada de un bloqueo.